Bueno, hoy les comenzábamos hablando respecto de lo que está ocurriendo en la causa de los cuadernos y también lo que ocurrió en la causa vialidad. Primero les vamos a contar sobre eso, donde la justicia ordenó el decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y también de Lázaro Báez. Y tiene que avanzar con la ejecución de más de 80 propiedades para cubrir el monto actualizado de 685.000 millones de pesos. Es la medida que también alcanza a sus hijos, a Máximo y a Florencia, así que le van a decomisar los bienes. Lo cierto es que por otro lado se está llevando a cabo la causa Cuadernos y bueno, Cristina Fernández de Kirchner tiene varias causas, lo mismo que Debido y que otros funcionarios. Les contaba también que en la causa Cuadernos hoy declararon varios de los arrepentidos y fueron muy duros los testimonios porque hablaban de bolsos que se trasladaban de un lado a otro, no solamente en la época de Néstor Kirchner, sino también durante el gobierno de Cristina. Digo, ya lo sabíamos por los testimonios, pero hoy se reafirmó y fue brutal escucharlos. Bueno, por estas razones nosotros queremos hablar con quien entiende de esto. Ella es Cintia Castro, abogada especialista en delitos de corrupción. Cintia, ¿cómo estás? María Areces. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto. Bueno, Cintia, en principio te quiero preguntar respecto si considerás que, ahí te estoy viendo, si considerás que está bien cómo se está llevando a cabo la causa Cuadernos. Viste que en principio eran apenas unos días de audiencia, ahora son varias. Se pidió que se presenten en cámara los acusados, la mayoría no están los abogados. ¿Cómo ves que se está llevando a cabo desde el punto de vista legal? Bueno, sabido es que al sistema judicial le faltan no solamente recursos humanos, sino también recursos materiales. Uh-huh. Lo que vemos y las irregularidades que hay no es por violación al procedimiento o a las etapas procesales, sino por la falta de recursos. Uh-huh. Sí, a todos nos gustaría no solamente verles la cara a todos los acusados, sino también escuchar y que podamos tener acceso directo como se hacen en las audiencias penales donde puede participar el público porque es de interés público además. Claro. La causa también. Claro. Pero bueno, no es una cuestión, legalmente es aceptable todo lo que está sucediendo, pero todas las contingencias que suceden es por falta de recursos. Pensaba que con todo el dinero que se va a ejecutar se podría utilizar para una parte, sobre todo porque si esos bienes o el dinero se lo va a quedar la Corte Suprema y va a disponer de ellos, se podría utilizar justamente para que el Poder Judicial tenga más recursos en estos casos que deberían, como vos decís, ser públicos. Se dice que ciertos beneficios que tienen que ver con la domiciliaria, estas características que tiene, por ejemplo, Julio Debido, pero sobre todo en el caso de Cristina Fernández, tienen que ver con haber sido presidenta de la Nación. Ahora, el punto es, ¿no es mayor aún la responsabilidad que un empleo común de un presidente de la Nación, porque ha tenido acceso a mucho dinero, porque tenía que ser más responsable aún que un ciudadano cualquiera? ¿En relación a la domiciliaria? Claro, digo, no que no tendría que tener domiciliaria, sino que a veces dicen, no, bueno, tiene ciertos beneficios porque era presidente, porque era primer mandatario, pero digo, justamente si viola la ley o si quiebra alguna norma de la domiciliaria, por ahí el castigo tendría que ser mayor porque es más responsable aún, ¿o no? Mire, ante todo lo que dice la Constitución es que todos somos iguales ante la ley. Uh-huh. La expresidenta, por ser mandataria, tiene, en realidad el Estado tiene la obligación de protección. Uh-huh. Entonces, el Estado es responsable de lo que a ella le suceda porque ella todavía guarda secretos de Estado. Eso significa de que tiene que estar asistida por su personal de seguridad privada. Sí. Por lo tanto, en la domiciliaria se ve ese personal que está trabajando como se lo exige la norma al Estado. Uh-huh. Entonces, eso por un lado. Que lo mismo sucedería si estuviera no con el beneficio de la domiciliaria, que lo tienen todas las personas que son condenadas mayores a 70 años, mayores de 70 años y que todos pueden acceder a solicitar ese beneficio en un marco específico, ¿no? Que sea mayor de 70 años, que tenga problemas de salud evidentes. Bueno, esos son beneficios que otorga la ley a
personas que acreditan unas circunstancias especiales. Sí. Como ha sucedido, por ejemplo, con este sujeto que fue condenado por la aberración de un delito sexual, Alperovich, que está en su departamento de Puerto Madero. Claro, pero en ese caso... Sí. No son, el Estado tiene la responsabilidad de proteger a un exmandatario. Resulta que este exmandatario está condenado por delitos de corrupción. Sí. Pero no le quita, no exime al Estado la responsabilidad que se le ha impuesto por ley de proteger a un exmandatario por la cantidad de secretos que tiene, que no va a poder revelar. Usted fíjese que cuando por 180 días que fue detenido también en una domiciliaria Carlos Menem, lo hizo no en un departamento sino en una quinta que tenía. Bueno, tenemos antecedentes también. Es un ex presidente que, bueno, también por delitos extremos y se murió sin dar explicaciones sobre otro tipo de delitos. Claro. Ahora, con respecto a la domiciliaria y lo que sucede en la domiciliaria, esa es responsabilidad del tribunal, porque nadie puede acceder sin autorización del tribunal. Entonces, he leído por ahí que se dice que tiene beneficios de visitas. Las visitas tienen que estar autorizadas y el tribunal es quien ha autorizado todo lo que sucede. Lo sucede y lo que tiene que suceder. Sí, claro, por eso ahora le restringieron. Claro, ahora. Claro, pero es el tribunal. Claro. No es que Cristina llama por teléfono y che, venite a tomar unos mates. No, de hecho ella en un tuit aclaró que estaban autorizados, ¿no? Por ahí ella dijo, bueno, cada una de las personas que vino está autorizada. Probablemente no estaban autorizadas todas juntas, pues yo no sé si a cualquier, por más que sea una exmandataria, digo, a otros presidiarios, a otras personas que están presas, por ahí no sé si le dejan que las visiten 9 personas al mismo tiempo, ¿no? Mire, esa es una gran hablamos de recursos y la falta de recursos dentro del sistema judicial. Eso es una gran falla del sistema judicial, porque sí no pueden hacer visitas masivas. Claro. Es algo lógico, porque puede incluso llegar a suceder algo en contra de ella con visitas masivas, claro, o multitudinarias, pero es el tribunal el que ha autorizado, y las visitas de una hora a cierta hora, y quien controla es justamente la responsabilidad de ingreso la tiene que dar el tribunal. Entonces, claro, ahí la falla no es de Cristina. Quizás Cristina aprovechó las circunstancias, pero la falla no es de como cualquiera Cristina, lo haría, ¿no? Aprovecharía el sistema. Eso por un lado, me estoy anotando cosas y no me quiero olvidar de nada. El tema de la conexión a los teléfonos, por ejemplo. Hay circunstancias en donde se les quita el teléfono, está permitido, no está permitido, son casos excepcionales, ¿no? Bueno, en domiciliarias pueden las personas tener acceso a móviles y no hay ningún tipo de restricción, porque se supone de que no son un riesgo en un domicilio. Bien. O sea, el reo no es un riesgo en un domicilio. Bien. Entonces pueden tener acceso tranquilamente a móviles. Bien. El tema de... A móviles, a la computadora, al estar conectado con el exterior permanentemente. Sin problema. El caso de Vido, que fue a Ezeiza, estuvo ahí, dicen que es diabético, bueno, en principio que no se le dio la comida, después esto se desmintió, exigiendo la domiciliaria. Está bien, tiene más de 70 años, fue funcionario. ¿Corresponde o no corresponde llevarlo de vuelta a la domiciliaria, y por qué se lo llevó finalmente a Ezeiza si le corresponde la domiciliaria? En realidad no es que a todos los mayores de 70 años le corresponde la domiciliaria. De hecho, hay personas, no sé si ustedes recuerdan, el año pasado fue que diputados fueron a ver a Ezeiza a estos personajes que están detenidos, o sea, condenados por delitos de lesa humanidad. Sí, a los represores, sí. Bueno, fueron a verlos y uno estaba pidiendo justamente la buena fe del sistema judicial para que le den la domiciliaria, y no se la otorgaban. No es que a todas las personas mayores de 70 años se les otorga la domiciliaria. Esa queda a discreción del tribunal, y queda también a discreción de que realmente lo que se está manifestando encuadra dentro de la lógica de la sana crítica de quien tiene que otorgarle.
Ajá. Entonces, no es una cuestión matemática, no es 1 más 1 es 2, aunque la ley dice mayores de 70 años que tengan problemas de salud y que no sean un riesgo pueden estar en el domicilio. Cristina no es un riesgo bajo ningún punto de vista, no se podría fugar de una domiciliaria porque está rodeada incluso de su propia custodia, entonces no sería un riesgo. Quizás eso es un foco que llame la atención y prenda alertas en el tribunal de por qué no se le está otorgando debido. Claro. Ok. ¿La posibilidad de una fuga? Claro, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que el reo no se fugue. Pero en el caso de debido, ¿el tribunal podría estar percibiendo que existiría riesgo de fuga? Y debido no tiene custodia. Cristina está bajo los ojos del Estado porque tienen la obligación de protegerla. Aunque esté condenada, tienen la obligación de protegerla. Debido no, porque no es una imposición que tiene el Estado, entonces es uno de los riesgos que podría ser. Y además, yo creo que a la sociedad... A ver, no digo que sea un riesgo. No, entiendo. Solamente cuáles son las miradas que se observan en cuanto al beneficio de otorgarle o no otorgarle la domiciliaria a un condenado. Sí, porque vos me estabas diciendo recién, no es condición sine qua non el tema de los 70 años, después el tribunal decide, aunque tenga 70 años, si va a domiciliaria o no, cuáles son las cuestiones por las que pueden decirles que no, y esta podría ser una, ¿no? O obstruir la continuidad de la investigación o lo que fuere. Lo mismo pienso yo que tiene que ver con el caso de Lázaro Báez, ¿no? Bueno, Lázaro Báez es la verdad que ya ha tenido demasiados beneficios, entonces el hecho de que esté detenido también es una garantía social. Ajá. Que no todos los que están obteniendo condenas por delitos de corrupción van a obtener beneficio domiciliario, y que está muy atento con respecto a eso también. Uh-huh. No le pueden restar importancia al tipo de condena. Es como que usted mande a domicilio a una persona que sabe que va a cometer un delito de homicidio porque lo hizo muchas veces y bueno, no, te quedas adentro aunque te estés muriendo. Suele suceder ese tipo de lógicas también dentro de las decisiones que toma el tribunal para otorgar. Claro. Pensaba que parte de las cosas que creo que también le hacen ruido a la sociedad, porque por eso queríamos hablar con vos sobre, bueno, lo que dice la ley. Uno tiene que tener claro lo que dice la ley y decir, bueno, en este caso corresponde o no, pero también creo que lo que indigna es que muchos de los lugares donde por ahí están pasando su estadía son lugares comprados con dinero producto del propio delito, ¿no? En el caso de debido, uno piensa, bueno, la chacra, cantidad de hectáreas, cómo se financia eso, ¿no? ¿Quién paga eso hoy? Pero además cómo se obtuvo. Entonces uno ve las condiciones en las que está detenido debido y dice, es la vida que cualquiera quiere, ¿no? Puede estar adentro, pero está al aire libre como si tuviera una isla más o menos. Sí, sí pasa, y mire, es llamativo lo que usted menciona, porque hace un tiempo hablándolo con una psiquiatra, este tipo de circunstancias, porque uno lo ha visto muy tranquilo a Lázaro Báez, por ejemplo, en todo este proceso judicial que ha tenido durante más o menos 10 años, y es llamativa la tranquilidad que ha manifestado, y esta psiquiatra me dijo, pero vos ten en cuenta que es una persona que era cajera, que salió de ser cajera, de la nada se hizo multimillonario, y a veces pesa mucho eso, porque cuando una persona no tiene nada y de golpe tiene mucho, no le importa si tiene que perder la libertad con tal de sostener eso. Qué loco. Y me llamó mucho la atención, porque yo, soy especialista en psicopatologías y neurociencias, y digo lo que es el cerebro también. De que se puede llegar a entregar hasta a los hijos con tal de sostener lo que tanto han deseado durante toda su vida. Es interesantísimo. Es interesante, mira, estaba ayer justo, y yo creo que lo comenté, ahora las chicas seguramente te van a querer hacer una pregunta, estoy acá con Sole y con Maru. Vos sabés que ayer estábamos hablando de eso, ¿no? De los valores de cada uno. Por ahí se le puede decir valores o formas de vida. Más o menos creemos que robar está mal.
robar para mí está mal, apropiarse de algo que es ajeno está mal. Esta gente obvio lo sabe, pero no le importa, le da igual. Entonces ayer decíamos, qué loco es por ahí entrar a cualquier lugar público y delante de tus hijos o de quien fuere, algún afecto tuyo, te empiecen a gritar chorro, chorro, inmutables. Es como que formara parte de la rutina el hecho de estar en la primera plana de los diarios de acá, del mundo, chorros, corruptos, y no les pasa nada. ¿Qué tipo de personalidad se esconde detrás de alguien que permanece inmutable frente a semejante acusación? En principio, más allá de que se lo diga, tenemos que decir y reconocer de que existe cierta tolerancia a la corrupción, tolerancia social. Entonces, por eso también se hace, porque que uno te lo diga o de vez en cuando te lo digan o te lo griten, bueno, no sucede en general, porque hasta en algún punto también se ha aplaudido al que, y muchos han querido ser políticos sencillamente para subir de alguna forma su estatus social, aumentar su patria. Sí. Entonces, esa es una cuestión, pero desde el punto de vista de las neurociencias, esto voy a hablar como especialista, hay un bloqueo de la amígdala. No hay sensibilidad ni siquiera corporal frente a eso, porque la impunidad bloquea todas las sinapsis que generan un reflejo hacia lo que moralmente no corresponde porque le hace daño al otro. Entonces, como no existe empatía, no importa si el otro sufre o no sufre, yo obtuve lo que quise y por eso voy a seguir continuando en la misma conducta o en el mismo rol. No hay ningún tipo de ni emocionalidad ni sensibilidad, nada te despierta. Cuando hay personas, y hay estudios que se han hecho, personas que le dejan todo servido para que se arrojen un caramelo y al principio con mucho temor. Y ese temor es lo que despierta en la persona el impulso moral que uno tiene de que hay algo que no está bien, que algo está mal. Acá lo que estamos viendo judicialmente, y esto lo traslado ahora como abogada, no se mira si esto está bien o está mal. Se mira si algo es verdadero o es falso y se juzga lo verdadero o lo falso. Claro. Los políticos lo trasladan a que si es bueno o es malo, o es persecución o no. Y siempre hay un justificante frente al accionar corrupto. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque lo hace toda estructura psicopática, manifiesta justificativos, e incluso si el otro está sufriendo por lo que yo hago, hay un justificante. Claro, entonces, pero a su vez es súper interesante lo que estás contando, porque creo que esto por ahí no hay un análisis respecto de esas personalidades. Yo digo, no cualquiera puede acceder a la primera magistratura, no cualquiera puede bancarse lo que implica la presión, pero también pensaba que, sin embargo, el discurso, o sea, hay falta de empatía, por un lado, porque vos decís que por ahí el delito que comete hace daño al otro, pero no tienen la suficiente empatía. Pero la falta de empatía no es una cuestión moral, es una acción de la sinapsis neuronal, de las neuronas espejo. Entiendo, perfecto. Pero fíjate que en los discursos, por eso digo que también eso, no sé si es una hipocresía o parte de la estrategia política. En los discursos, justamente, el discurso siempre apunta a los pobres, a los más humildes, a los vulnerables, pero al momento de quedarse con lo que no les pertenece, esos pobres, esos humildes, son los más perjudicados y son los que menos les interesan, creo, ¿no? Es una opinión muy personal. Sí, por eso nosotros, los especialistas en derechos humanos, decimos, cuando se habla del asistencialismo constantemente frente a estos discursos de amor al pobre, nosotros entendemos que el asistencialismo siempre vulnera derechos humanos, absolutamente siempre, y el Estado no está justamente para violar derechos humanos de manera sistemática. Hay partidos políticos que lo hacen una estructura, y en base a eso justifican su accionar delictivo. Y es llamativo lo que ustedes mencionan también, porque nosotros hemos tenido un expresidente que hasta le mataron el hijo. Sí, claro. Y la madre decía que creo que es el señor corrupto que ha
del molde de Menem han salido todos, parecieran desde el advenimiento de la democracia hasta ahora. Y la madre de su hijo decía, me dijo, me lo mataron, quiero que digan la verdad, quiero que digas la verdad, y todo el tiempo le mencionaba, ¿por qué no decís la verdad? Y bueno, no sé si esa mujer sabrá la verdad, se la habrá dicho antes de morir Menem, pero usted fíjese que el extremo de que te matan un hijo. Sí, es terrible. Y eso bueno, en el es caso resorte para continuar en el poder. Claro. Bueno, en el caso de Báez, de Kirchner, los hijos están involucrados también porque tienen propiedades a su nombre, les han cedido cuestiones en vida, forman parte también de las causas ahora, de hecho les han embargado los bienes. Acá están, no las quiero hacer esperar a las chicas. Soledad, seguramente te va a hacer una pregunta. Sole. Sí, Cintia, buenas noches. Quería consultarte con respecto a los tiempos, ¿no? Y hablabas de las fallas del sistema judicial. Y se dilató tanto, han pasado tantos años, que podría prescribir parte de la causa en algún momento. Porque vamos por la tercera audiencia el día de hoy, faltan muchísimas. La de Cuaderno. Exactamente. Bueno, fíjese que la causa de vialidad llevó un poco más de 18 años. O sea, existe, mientras existan impulsos procesales, eso seguirá su continuidad y su tiempo, y yo creo que hay una intención de acelerar los procesos de una forma nunca vista, claro, en este último tiempo. Bueno, ahí va el tema de la falla del Poder Judicial, ¿no? ¿Se puede prever a partir de ahora, después de haber visto esta causa en particular, tratar los casos de corrupción en menor tiempo, quiero decir, como para que puedan acortarse estas situaciones, y aparte ver que los bienes ya están embargados, pero hacerse de esos bienes para poder devolverlos a donde pertenecen en realidad? Porque la gente esperó mucho tiempo también para ver esto. Bueno, para el decomiso de bienes tiene que existir una condena firme, que es lo que está sucediendo en la causa Vialidad, que hay una condena firme, más allá de que, yo considero que no existe una trazabilidad con respecto a la relación de los bienes y que esté ligado directamente al delito, y que hay bienes que no deberían ser decomisados porque además es patrimonio de terceros y se debería iniciar una causa con esos terceros, que es lo que considero yo. Pero en los hechos, en la jurisprudencia incluso internacional de la anticorrupción, mencionan de que el Estado se los tiene que asegurar. Todo lo que esté a nombre de esa persona se los tiene que asegurar. Bueno, para mí no puede existir inseguridad jurídica, porque no podemos avalar que valga todo con el solo hecho de también una forma de adoctrinar, ¿no? Ahora, con respecto a los tiempos judiciales, yo la verdad que usted tiene que observar para saber si se va a mover o no la justicia, cómo se lleva la justicia con el poder político de turno y económico. Claro. ¿Usted quiere entender a la justicia? Primero, bueno, claro. Entonces ni hablemos de la independencia de los poderes, bueno, ¿no? Porque yo creo en la justicia, por supuesto, siempre he creído. Lo que pasa es que la justicia está hecha por hombres. Mire, yo creo en la justicia, no creo en las personas. Claro. Que ocupan cargos de poder. Hablaba con un juez hace muy poquito porque, no tengo empacho en si tengo que denunciar a un juez o pedir que se excuse. Estoy escuchando un ruido. Sí. ¿A vos tenés un minutito si voy a las noticias y vuelvo? Porque tengo para preguntarte. Sí. Ay, te agradezco, ¿me esperás? Sí, no hay problema. Estamos hablando con Cintia Castro, que es abogada especialista en delitos de corrupción. Sandra, nos estabas contando, Cintia, nos estabas contando sobre lo que tiene que ver con la psicología de la corrupción. Estábamos hablando, recién mencionábamos lo que era en el caso Menem y el tema de los hijos. Qué interesante es esta doble función que vos cumplís, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con la psicología, para poder entender qué hay detrás de estas personas que se presume estar en lugares de poder para ser útil a la sociedad y terminan robándole a la propia sociedad, ¿no?
Sí, es así. Igual es llamativo cuando hablamos de corrupción, y que esto lo tiene que entender la sociedad toda, que el problema de la corrupción empieza en el poder judicial, no empieza en el poder político, porque se supone que el poder judicial es la columna vertebral de la República y son los encargados de sanear el sistema corrupto. Entonces, cuando a mayor corrupción política es o impunidad política, es mayor corrupción en el poder judicial. Y eso es lo que también se tiene que tener en cuenta y quedar bien en claro, porque a veces les exigimos a los políticos cuando, por ejemplo, para ocupar una banca en diputados, solamente hay que saber leer y escribir, porque la Constitución y a veces ni siquiera eso. No, pero bueno, pero son los requisitos que inicialmente en el 1800 la Constitución decía, entonces no se necesitan mayores requisitos, son demasiado básicos. Entonces vemos en el Parlamento personas discutiendo por cualquier cosa, menos por las gestiones realmente que se deben hacer en beneficio de todos los argentinos y las nuevas realidades también sociales. Por la reformulación también de una ley que nos toca a todos, ¿no? Porque, a ver, hablamos de una ley bases, por ejemplo, al comienzo de el presidente Milei. Y ahí diputados y senadores tenían varias cosas por tratar. Y siendo abogado, por ahí tenés más claro qué es lo que puede perjudicar o no en lo constitucional a tu país. Y acá no había muchos abogados tampoco. Eso, justamente eso. Que es lo que quería remarcar. El político tiene solamente el requisito para ocupar una banca, el diputado para ocupar una banca, saber leer, escribir y ser mayor de 21. Bueno, perfecto. Ahora, quien ocupa un cargo dentro del Poder Judicial, quien es juez, quien es abogado, está instruido. Claro. Entonces, para mí es mucho más peligroso el avance de la corrupción dentro del sistema judicial que la política. Porque el sistema judicial es quien le blanquea la cancha a la política para que pueda ejercer acciones. Claro. O me van a decir que los jueces de golpe, los fiscales de golpe se hicieron inteligentes, digo, y encontraron los bienes y se dieron cuenta del camino de la ruta de la corrupción. No. Y en todos los gobiernos hay corrupción, además, absolutamente además, en el todos. caso, estábamos hablando de la familia Kirchner, que es lo que está sobresaliendo en estos días, venían de Santa Cruz ya, ¿no? Con lo cual, de allá también la justicia ha hecho oídos sordos. Vos dijiste hoy, yo no tengo ningún problema si en algún momento tengo que denunciar a un juez. ¿Lo has hecho, Cintia? ¿Te ha tocado situaciones donde has tenido que denunciar a alguien muy poderoso de la justicia y esto te ha traído consecuencias? Bueno, sí, me ha sucedido. En realidad yo no tengo, mire, si hay algo que yo sé es que me puedo dedicar a hacer cualquier cosa con total tranquilidad, puedo dedicarme a escribir, a dar charlas, si me quieren sacar matrícula, entonces no dependo solamente del ejercicio de la profesión. Y también sé, porque lo he visto y he convivido, lo que se sufre cuando hay inacción por parte del Poder Judicial y por parte de quienes tienen que tomar decisiones. Decisiones que afectan la vida, que afectan el patrimonio y la libertad de las personas, especialmente la vida. Y sí, me ha sucedido, por ejemplo, en pandemia yo denuncié a funcionarios, ministros, al gobernador, por delitos que son absolutamente obvios, los tomaron, bueno, por supuesto los cajonearon, como sabía que la justicia iba a hacer eso, pero era mi deber denunciar, llevé todo para legislatura y solicité pedido de juicios políticos. Bueno, eso no fue poco, bueno, representé a un periodista donde se lo estaba persiguiendo por múltiples razones y bueno, al ministro de Seguridad ya le estaba molestando tanto la serie de acciones que estaba tomando en contra de él que me lleva a juicio, porque yo lo deshonraba públicamente al decir que era un violador sistemático de los derechos humanos. En principio porque en pandemia todos hicieron lo que hicieron. Todos los políticos en el país hicieron lo que quisieron. Ni hablar. Y muchos de nosotros, perdón que sea autorreferencial, pero hemos perdido seres queridos prácticamente sin despedirlos, ¿no? Entonces,
Bueno, ni hablar de este papá que tuvo que no pudo despedir a su hija, que creo que ha sido lo simbólico, ¿no? Sí, y por lo que a mí me motivó y me impulsó a hacer eso es porque un chico lo bajaron de los pelos del colectivo porque no le tocaba por su DNI, porque estaban con esta estupidez de los DNI, de los números de DNI, que si sos par o impar te toca cada día, y él te iba a comprar medicamentos para su abuela. Pero la abuela no tenía medicamentos y le sacaron el recetario que tenía para ir a comprar, bueno. Pero de los pelos, con mucha emoción, la policía con sus excesos constantes, mostrando por todos lados cómo se ejecutaban las acciones en contra de aquellos que violaban las órdenes desde el Ministerio de Seguridad. Presentables todos. Bueno, me llevan a juicio. Yo, por supuesto, el tipo perdió el juicio, perdió el cargo. Pero ahí lo que hice fue denunciar al juez, 2 jueces. Y al que me toca a mí, digo, bueno, resulta que el ministro le alquilaba casas a la mujer que tenía una inmobiliaria, también abogada. Entonces, todas esas cosas, cuando uno las va viendo y las va observando, después de eso, como insólito, un camarista me manda un mensaje sin tener yo ningún tipo de contacto, me manda un mensaje y me dice: hola linda, soy fulano de tal, te pido un favor. Hola, sí, con Monty no. Monty era después que denuncié. Yo, Okay. está loco, ¿cómo me va a mandar un mensaje? Ahora, con Monty sí y con vos también, porque... Claro, me estás extorsionando, me estás amenazando. Claro, absolutamente, o sea, es motivo también de destitución, porque te estás metiendo en algo que... son injerencias de excesos que se hacen constantemente. Usted puede llegar a ver en cualquier lugar en Capital Federal, que a mí me ha sucedido, ver jueces con periodistas y que después se desconocen en televisión, pero hablan como si fueran desconocidos entre ellos y muy conocidos sobre temas ligados a la corrupción. Sobre eso le quería preguntar, doctora. Perdón, Maru Sí. Leone la saluda. Justamente por la jueza McIntosh, que conocimos la destitución, hoy burlando abogado de parte de la familia pidió la detención o mañana en su también, defecto una serie de cautelares porque según piensan corre riesgo de fuga o también de aprietes hacia algunos periodistas que están mencionados en esta cautelar. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Qué piensa que va a pasar respecto a este pedido de la familia Maradona? Miren, no creo que McIntosh tenga algún tipo de poder más allá de lo que pueda llegar a saber de sus pares. Y eso sí es algo, el conocimiento que pueda tener de sus pares es algo que escuché una entrevista y lo ha deslizado. No poder de influencia en la causa, eso no, pero sí de cuestiones que pueda llegar a conocer cosas de otros jueces y que eso pueda llegar a ser utilizado. Ahora, para ser detenida o la causa, tiene que estar firme la destitución. Todavía no está firme la destitución y eso puede ser apelado. O sea, no está firme. No se se ordena la destitución, o sea, se juzga de que tiene que ser destituida, pero ella puede apelar. Claro. Y es una garantía constitucional que tiene. No sé hasta qué punto pueda llegar a tener algún tipo de influencia o que ya le haya quedado, creo que ya ha quedado no solamente sola, sino también desordenada en su defensa. Claro. Me parece que es así. Y la última de mi parte tiene que ver con, así ya te liberamos, que te hemos tenido con esta charla tan interesante. Te quería preguntar finalmente, porque vos lo mencionaste, Alperovich. Alperovich argumentó que estaba con problemas respiratorios y demás, y se lo ve en una de las imágenes, en un video, fumando en el balcón con su novia. Ahora parece que se va a casar. Digo, da la sensación de tener una vida un poco más acomodada de lo que sería la de un reo común, ¿no? Y además ni hablar del departamento en Puerto Madero y las características que tiene, que eso me parece un dato aleatorio, pero importante también.
Bueno, si hay rostros de corrupción, Menem, Alperovich son de los primeros porque son los que más se han enriquecido con el ejercicio de la función pública. Pero además, sí, tenemos que... yo soy la víctima de Alperovich, y ver a un hombre en esta situación, la verdad que una persona que fue violada en varias oportunidades, creo que en el mismo lugar, no sé si fue en el departamento familiar de además. Sí. No sé, creo que es la muy sobrina. difícil. Claro, ¿quién protege a esa víctima? La sobrina. Bueno, pero ahí también tenemos que ver cómo trabaja el sistema judicial, porque se habla de un casamiento donde va a tener un encuentro de alrededor 30 personas. Entonces, si hablábamos de las visitas que recibía Cristina, donde tenía, no sé, 5, 10 personas, y este sujeto se va a casar, más allá de lo que pueda llegar a considerar cada uno y el estómago que pueda llegar a tener y la repugnancia que a algunos nos pueda llegar a generar. A mí también, así que no tengas dudas en decirlo, porque a mí me pasa lo mismo. No, pero que un condenado por un violación, delito por un delito sexual, y que la víctima fue su sobrina, la verdad que es aberrante, y que se le permita realizar un encuentro con 30 personas es casi una burla. No solamente una burla, es una desidia por parte del sistema judicial, porque si lo mismo quisiera hacer una persona que vive en la Villa 31, le puedo asegurar que no se lo permite. No, y además entonces es un poco más de cómo el poder hoy económico de este sujeto influye y tiene cierta influencia en las decisiones judiciales y en estos permisos que se otorgan, y eso sí podemos decir, porque este sujeto si él solo podría tranquilamente pagar lo que se le están decomisando a Cristina y Lázaro. Sí, totalmente. Y vos, por ejemplo, muchísimo dinero. Vos como abogada o cualquier abogado, ¿podría actuar de oficio en un caso así? Por ejemplo, ver lo que pasa con Alperovich y actuar de oficio y decir, no corresponde, esto está pasando, esta persona está acusada de violación, sobre todo con la cercanía que tiene por ser familiar y demás. ¿Podría actuar cualquier abogado? Mire, los abogados no actuamos de oficio porque no somos funcionarios. Los de oficio deberían actuar los fiscales, que son quienes tienen el poder de ejecutar y de investigar. En realidad tienen el poder de investigar. El poder punitivo del Estado lo tiene el Ministerio Público Fiscal. Pero eso no sucede. Ha sucedido el año pasado. Recuerdo que con unos colegas tuyos también me hicieron una entrevista, y yo digo, acabo de escuchar a Jorge Macri hablar de esta cosa de la basura con Moyano, y estaba denunciando un delito. Y digo, ¿debería algún fiscal agarrar el guante y comenzar a investigar? Porque un funcionario público está denunciando públicamente la comisión de un delito, y un delito de su propia cartera. Y la ley de ética pública le exige a todos los funcionarios que en ejercicio de sus funciones tomen conocimiento de algún delito, vayan a la justicia. Tienen la obligación de denunciarlo. Claro. ¿Por qué? Porque si no podrían estar cometiendo un delito que es el no denunciarlo. 28 del Código, de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Claro. Entonces, con respecto al Alperovich, él está condenado, y los que deben seguir el estado de cómo se le va a ejecutar la pena y cómo va a continuar en su condena son los guardianes y los garantes también de que eso se cumpla. Ahora, uno dice, ¿cómo se va a cumplir si hacen una fiesta de 30 personas? Además, habiendo tanta plata, siendo personas que han acumulado tanto dinero, qué difícil que es, ¿no? No es una cuestión de dinero, porque el hombre puede ser multimillonario. Bueno, pero tiene la posibilidad de ir dando algunas dádivas, ¿no? Algunos regalitos por ahí. O guardar secretos. Esa es la sospecha. Esas son las sospechas siempre de aquellos que se hacen multimillonarios en ejercicio de la función pública, cuando en realidad son muy austeros los sueldos que tienen. Claro.
Cintia, un placer hablar con vos, brillante, poder destacar algunas cuestiones que tienen que ver con los hombres del poder, con los hombres de la justicia, con cómo funciona la justicia y qué hay detrás de aquellos que tienen que protegernos y a veces se miran para otro lado, ¿no? Miran su propio bolsillo. Te agradezco muchísimo y bueno, no va a faltar. A ustedes, muy amables. Gracias, que tengan buenas noches. Gracias. 21:20 era Cintia Castro, abogada especialista en delitos de corrupción. Fantástica la charla, Sí, súper interesante porque a veces me doy cuenta, y me da culpa, ¿no? Lo ignorantes que somos en algunas cuestiones y cómo Por hablamos supuesto. sin saber, porque es verdad que uno, más allá que vea cosas que no le parezcan bien, hay cuestiones que son la son de ley, o Estado. sea,